Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola teleamigos, nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de reflexión sobre lo que hace Dios a través de las personas en trotamundos del Evangelio. Hoy nos acompaña el Padre Osvaldo Chacón, de la diócesis de Engativá, con quien he tenido precisamente desde muy temprana edad contacto por la formación de la Escuela de Líderes. Entonces vamos a acompañarnos de él para ver el recorrido apostólico y lo que Dios ha hecho a través de él en Colombia y en otras partes. Bienvenido, Osvaldo, a este espacio. Padre Juan Guillermo, muchas gracias, y a todos los teleamigos también por estar con nosotros en este programa. Dios tiene caminos para cada uno y nos va escogiendo y llamando en la medida de las necesidades de la Iglesia. ¿Cómo ha sido tu proceso de vida cristiana? Tú vienes de una actividad apostólica con la infancia misionera en Cúcuta. Recordemos algo de esto. Pues todo comenzó, Padre Juan Guillermo y teleamigos, en Cúcuta, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del barrio Sevilla. Allí fui invitado para ser parte de la vida de la parroquia como catequista, como legionario joven de María, y ahí fui conociendo la juventud misionera y la infancia misionera, estas obras de las obras misionales pontificias en Colombia y en el mundo. Y por ahí comenzó todo, gracias a un sacerdote que trabajaba con nosotros, el padre José Virgilio Ochona, quien en contacto con la Central de Juventudes nos envía a la capilla, a esa escuela de liderazgo, la número 110, en junio de 1982. Ahí estaba yo. Ahí estaba el padre Carlos Saúl, Carlos Corsi, el doctor José Galad, Serafín, bueno, todos los mayores de la Central de Juventudes. Esa experiencia de Escuela de Líderes impacta y deja lecciones importantes en la vida. Lo más importante, Padre Juan Guillermo, fue el encuentro con el Padre Fernández. Pafer nos celebraba la Eucaristía todos los días en esa escuela, a pesar de que había el director espiritual, que era el Padre Carlos Saúl Parra. Sin embargo, Pafer todos los días presidía la Eucaristía y podíamos hablar con él terminada la celebración. Nosotros teníamos esa oportunidad y es una experiencia que marca la vida, el diálogo con él. Luego tuve la oportunidad de ser responsable en diciembre de ese mismo año, y con mayor razón la cercanía con Pafer fue como moldeando también la vocación sacerdotal y todo el perfil de la Central de Juventudes, que creo está como en tres pilares: el reconocer, y así lo he tratado de vivir a lo largo de la vida, en primer lugar, que lo más importante en la vida de un joven, de un creyente, de un cristiano, es la formación espiritual, una espiritualidad sólida, fundada no en hechos, sino realmente en una convicción profunda por el amor a Jesús, por el seguimiento de Él en la iglesia de la mano de María. De otro lado, la autoformación. Creo que eso lo impacta a uno como muchacho. Uno es el sujeto de su propia formación. A uno lo acompañan los mayores, los que han hecho camino, pero uno es el sujeto de su propia autoformación. Y en tercer lugar, la disciplina sana, pero seria y exigente. Manifiesta
en un tendido de una cama como debe ser, en una presentación personal a través de la afeitada, el peinado, el lustrar los zapatos, todas aquellas cosas que hacen, que son pequeñas pero que engrandecen al ser humano cuando se lo estructura en su vida y se le vuelve un modo de vivir. Por eso creo que en la estructura espiritual, la autoformación y el obrar por convicciones con una disciplina sana pero seria y exigente es, creo yo, el gran aporte de la Central de Juventudes en mi vida para ese trabajo con los muchachos y con las niñas más adelante, porque cuando yo llegué solo era trabajo con hombres, pero también Dios me dio la oportunidad con los muchachos aquí cuando estudiaba en la universidad, de iniciar un trabajo con las niñas y los muchachos del Colegio Camilo Torres, ahí en una casa que la Central tenía arrendada, e inició esta experiencia que hoy es mixta en la Central de Juventudes. A mí me alegra muchísimo haber hecho parte de todo ese proceso naciente del trabajo con las niñas también en la Central de Juventudes. De hecho, las personas impactan y dejan huella. Descubro pues la presencia de Pafer en tu vida y en tu estilo. Monseñor Alberto Giraldo. Pues Monseñor Alberto Giraldo fue también para mí como un papá en Cúcuta. Yo tuve la oportunidad, no solo a través de la infancia misionera y la juventud misionera, sino también a través de la pastoral juvenil de la diócesis, con el padre Jorge García, y de la mano de Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, la oportunidad de hacerme cercano a la iglesia, de poder descubrir la vocación. Nunca se me olvida que el día que le dije que me venía para la Central de Juventudes al año misionero, para también iniciar el itinerario de formación sacerdotal, él nunca dudó en apoyarme, en decirme: si ese es tu camino y allá, ánimo, adelante. Nunca me quiso retener para la diócesis, nunca quiso que me quedara en Cúcuta, sino un hombre de Dios muy respetuoso de los procesos con los jóvenes, y yo lo viví personalmente al encontrar no solo su apoyo, sino también siempre la compañía permanente. Después me encontré con él nuevamente cuando fue presidente de la Conferencia Episcopal. En el año 96, en junio, a él lo nombraron presidente de la Conferencia Episcopal, y por gracia de Dios me llamaron a dirigir la sección de jóvenes y de infancia en la conferencia, bajo su cuidado. Allí también toda la cercanía y el apoyo, y cada vez que me puedo encontrar con Monseñor Alberto, saludarlo, un agradecimiento y un reconocimiento siempre por lo que ha significado en mi vida, en mi proceso, y realmente pues le debo mucho, y por eso lo quiero tanto a él como obispo en la iglesia y como aquel que también ayudó a formar en mí lo que hoy soy. Haces una mención de año misionero. Esto es un ingrediente importante que desde el Concilio Vaticano II viene dándose en la iglesia. Todo bautizado es por naturaleza misionero, pero en la Central de Juventudes encontramos la experiencia año misionero. ¿Cómo fue esta vivencia? Quien llega a la Central y vive ese proceso, esa escuela de líderes, primer nivel, responsable, segundo nivel, tercer nivel, por Dios, yo encontré allí el camino para mi vida. Cuando yo veo sacerdotes y laicos en la Central, veo que ese es el camino, que ahí es, que el Señor me ha dado también esta vocación, este carisma de trabajar con los jóvenes. Y por eso el paso siguiente a esos procesos formativos es el año misionero. En 1985 tuve la oportunidad de hacer ese año de misión. Después de los 2 meses de formación, fui asignado aquí a Bogotá, a la Central de Juventudes, dirigiendo ese trabajo de convivencias y de parroquias, acompañando muchachos y grupos juveniles. Y luego también la oportunidad de ir a
Granada Meta, a esa diócesis que acababa de nacer, para hacer un trabajo allí pastoral con el padre Fernando. Y luego una experiencia muy especial en mi vida de año misionero, que fue el estar en Otanche, que fue estar en Borbur y en varias parroquias de la diócesis de Chiquinquirá, preparando la venida del Papa Juan Pablo II, que venía en el año 86, y en ese año yo tuve la ocasión de hacer misión allí y de ir incluso al año misionero, en el año misionero allí, a la visita del Papa, estando en ese campus allá, y luego en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Fue muy grato para mí poder no solo ayudar en la preparación, sino el encuentro con el Papa Juan Pablo II, poderle dar la mano, no sé, poderlo tener tan cerca y ver a este santo, a este hombre de Dios que inspiraba tanto para el trabajo con los jóvenes. Hacemos una pausa porque aquí en televisión debemos ser dosificados, entonces ya volvemos. Estamos hablando entonces con el padre Osvaldo Chacón de una etapa, la etapa juvenil, que es donde se siembran los ideales, donde se va prefigurando el hombre que después va a aparecer y va a ser. Entonces, un joven cristiano, un líder, un misionero. Esa aventura de un año de misión, pues nos ha unido a todos, con Osvaldo precisamente, en la diócesis de Chiquinquirá, en la preparación de la visita del Papa. Muchos rincones, muchos espacios, muchas reuniones, actividades precisamente para esa venida. En la medida en que podíamos aportar algo, pues estábamos con el padre Napoleón firmes, allí en la diócesis de Chiquinquirá. Pero nos llamaron por la muerte de Pafer, el 13 de mayo de ese año 85. Fue algo muy duro el experimentar que aquel que había sembrado en nosotros el ideal de conquistar la juventud de América para Cristo, aquel hombre de Dios que con su vida humilde y sencilla, disciplinada, exigente, el Señor lo llamaba a la eternidad. Y fue muy duro para uno como joven en ese momento, para mí, porque era como de alguna manera perder el papá, el que decía por dónde era el camino, en medio de uno de muchacho que con el corazón abierto quería simplemente servir y dejarse conducir por quien realmente veía las cosas claras. Uno, como muchacho, entusiasmo, tiempo, creatividad, pero en esa etapa pues necesita uno del mundo adulto que le digas por aquí, y Pafer era eso. Duro ese momento de la muerte, queda uno como huérfano, como ¿qué sigue? Pero bueno, Pafer había preparado durante toda su vida, desde cuando inicia esta obra, el 3 de septiembre, cuando él pues inicia esta obra de la Central de Juventudes, empezó a preparar a tantos laicos y también sacerdotes para este momento. Y creo que quienes asumieron en ese momento y quienes estuvimos a la muerte de Pafer, pues fuimos capaces en ese momento de asumir el ideal, de asumir el riesgo y de continuar esta obra porque sabíamos que era de Dios. Ahí ya estamos hablando del germen sacerdotal que va desarrollándose en ti, el estudio en la universidad, luego en el seminario. Cuéntanos algo de esta. Pues digamos que la vocación nace en el trabajo misionero en Cúcuta, ir de pueblo en pueblo, con muchachos y niñas en la juventud misionera, pero se reafirma en la escuela de líderes, especialmente en ese retiro espiritual en el primer nivel.
en ese diálogo con Pafer, en donde pues como que se confirma aquello que yo venía como soñando desde Cúcuta. Y sobre todo el espacio, es aquí, es en la central, es con los jóvenes, es para conquistar la juventud de América para Cristo. Pero surge una cosa, y es que cuando resuelvo comenzar los estudios en la Universidad San Buenaventura, a la central, por una decisión de unos jueces, le quitan por un tiempo la sede, ahí de la avenida 68. Y entonces debo ir a la capilla a un año de pastoral. Y estuvimos varios haciendo ese año de pastoral. Y ahí como que se termina de confirmar la vocación, y terminado el año de pastoral voy a la Universidad Javeriana. Allí estudié un año, hice estos 2 semestres, gracias a Dios bien, pero vivíamos en una casa que la central arrendó y con mucho trabajo pastoral. Era una etapa fuerte. Yo salí de la universidad y corra para Suacha, cerca de Indumil, a dirigir trabajos con jóvenes del Camilo Torres, de muchos colegios de esta ciudad, de Bogotá. Y entonces dije, no, si de verdad quiero formarme bien, me voy al seminario, y me enviaron al Seminario Nacional de Cristo Sacerdote en La Ceja, Antioquia. Allí me recibió el padre León Villegas a segundo de filosofía, y comencé ese camino de 6 años, donde todo el tiempo también allá trabajé en pastoral juvenil, todo el tiempo dedicado a la vida de los jóvenes, en las vacaciones a la Central de Juventudes, a dirigir las escuelas de líderes. Dirigí muchas escuelas de líderes, de primer nivel, de tercer nivel, cursos de pastoral, porque pues esa era la vocación, ese es el carisma, y eso es lo que Dios nos ha dado, y eso nunca pasa, aún lo conservamos, aún lo tenemos, y desde esta nueva responsabilidad que hoy tengo, pero aún esto sigue. Y esos estudios pues fueron la ocasión en el año 1994 de culminar con la ordenación sacerdotal el 3 de diciembre en la Catedral de Girardot, donde recibí la ordenación por imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Jorge Ardila Serrano para la diócesis de Girardot en la Asociación Pública de Fieles Misioneros de la Juventud. Se va concretando ese capítulo de la vida misionera, de la actividad apostólica con la juventud, del proyecto de Central de Juventudes, y bueno, ahora se va a perfilar el último tiempo para el sacerdote. Entonces hacemos una pausa. El sacerdocio es el regalo de Dios a la humanidad. Es un don sagrado en manos o en recipientes de barro. Eso es lo que somos nosotros. Y entonces con el Padre Osvaldo ya vamos caminando hacia esta etapa de vida sacerdotal. ¿Cómo se ha desenvuelto? El sacerdocio que he recibido por gracia de Dios, sin mérito de mi parte, estuvo pues marcado en primer lugar por un servicio a la juventud en la Central de Juventudes. Allí en el año 95 y 96 pudimos trabajar con más o menos 600 jóvenes en distintos intereses. Había grupo de social, grupo ecológico, grupo de teatro, grupo de música, adolescentes, juveniles, prejuveniles. Bueno, eran sábados y domingos y semanas completas de mucho trabajo con los muchachos, hasta que pues fui llamado a la conferencia episcopal en junio del 96 para dirigir la sección de jóvenes y de niños y de jóvenes de la conferencia.
allí mismo en el año 97 ser el responsable para Colombia, secretario ejecutivo del gran jubileo del año 2000, el gran jubileo que el Papa Juan Pablo II nos propuso. Ahí nos conectamos nuevamente con unas actividades macro, el Encuentro Verde por la Vida y la Jornada Mundial de la Juventud. Jornada Mundial de la Juventud hermosísima en París, con el Papa Juan Pablo II, lleno de vida, el Papa con casi 2 millones de muchachos de todo el mundo. Allí estuvimos acompañando la delegación colombiana con el Padre Juan Guillermo. Y luego también la ocasión de reafirmar esa nuestra fe a los pies del Papa, el vicario de Cristo. Oportunidades muy hermosas que llenan pues la vida y todas estas actividades que desde la conferencia y unido a tantas obras de juventud en el país que hicimos a lo largo de estos 4 años. Esas experiencias marcan la vida y dejan huella en miles de personas. Yo soy testigo precisamente de eso. Cuando estuvimos en París, después estuvimos en Toronto, en otro encuentro con el Papa. Tuvimos la oportunidad de compartir con Martín Valverde en conciertos, en momentos así de evangelización grande. Es el regalo de Dios a través de uno, porque no es uno el protagonista, sino uno es el canal de toda esta misión. Qué pena, Osvaldo, el tiempo en televisión corre más rápido que en otras partes. Quiero pedirte que si cierras este espacio con una acción de gracias por lo que haya sido más significativo para ti en este trotamundos del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por el regalo de la vida, de mis padres, de tantas personas que han venido a mi vida para ayudarme a ser lo que hoy soy, por la fe, por la iglesia, en donde en Cristo Jesús he podido vivir mi vida y mi ministerio. Gracias también al Señor que hace más de un año me ha permitido llegar a Teleamiga, celebrando la Eucaristía algunos días, hoy con este programa, y pedirle al Señor también que siga bendiciendo mi ministerio, que siga bendiciendo a tantas personas que hoy nos acompañan, que siga bendiciendo a Teleamiga, y que el Señor también me conceda la gracia de volver a un segundo programa para hablar sobre lo que ha sido también mi vida sacerdotal en otros espacios, con jóvenes y también en parroquia. Que María, nuestra Madre, a todos nos bendiga. Amén. Gracias, Padre Osvaldo. Estaremos pendientes entonces de otro momento para continuar esta historia tan importante de trotamundos del Evangelio. Hasta otra oportunidad.